Vale, nos ponemos de pie, ustedes se ponen de pie, yo sí me puedo poner de pie, pero es un poco... En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu Santo, que nos conceda poder vivir esta Pascua 2021, poder experimentar el paso del Señor, tu ternura, tu misericordia, que nos confortes, que nos concedas poder experimentar la salvación, el perdón de los pecados y poder contemplar tu misericordia. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vale, nos sentamos. Bien, entonces con este día iniciamos nuestros ejercicios espirituales, es decir, que hoy es nuestro primer encuentro. Aquí lo importante es que cada uno de ustedes se pueda encontrar con Jesucristo, es decir, que se encuentre con Dios. Ese es el encuentro, esa es la vida, poderse encontrar con Él. La dificultad que nosotros tenemos con los ejercicios espirituales es que solamente se puede quedar como un conocimiento, o sea, cosas que nosotros vamos aprendiendo, escuchamos y los aprendemos. Lo importante, hermanos, es tener una experiencia de vida, tener una experiencia de Dios. Por eso los ejercicios espirituales, que es un encuentro, es encontrarse con la misericordia, tener un encuentro personal con Cristo. Y no solamente es tener un conocimiento, tener una cierta capacidad, no sé cómo se puede decir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como todos los años, poder escuchar una palabra de parte de Dios y no perder de vista que nosotros vamos caminando hacia la Pascua. O sea, esa es la Cuaresma. O sea, la meta es la Pascua. Y eso no lo tienen que perder de vista. O sea, siempre que nosotros celebremos la Cuaresma, siempre tiene que hacer referencia al misterio pascual de Cristo. De hecho, en la Iglesia, todo lo que nosotros hacemos en la Iglesia tiene que ver con el misterio pascual de Cristo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Todo, el paso de Jesucristo de la muerte a la vida. Y eso es lo que nos da esperanza a nosotros. Bien, entonces este primer encuentro nosotros lo titulamos, ese es el título: ¿cuánto vale nuestra vida, asumida y redimida por Cristo? Ese es el tema. ¿Cuánto vale nuestra vida, asumida y redimida por Cristo? Si se fijan, aparecen dos palabras: el valor y la vida. Esas dos palabras hay que meditarlas. ¿Qué significa el valor y qué significa la vida? De hecho, hoy es el Día Internacional de la Mujer. La mujer, desde el principio del libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, siempre va a ser perseguida la mujer. La pregunta es ¿por qué? Porque la mujer gesta la vida, el hombre no. La mujer en su vientre, en su seno, tiene esa gracia de llevar en su vientre y en su seno la vida, el hombre no. Por eso la serpiente, el llamado diablo, Satanás, es el que siempre perseguirá a la mujer. Siempre. Tú lees el libro del Génesis y siempre hay una enemistad entre la serpiente y la mujer. Y termina el libro del Apocalipsis así, hablando de el dragón que lucha contra la mujer. Por eso, si ustedes se fijan con todas estas marchas feministas, que no tengo nada en contra de ellas, que muchas cosas en parte tienen mucha razón, en otras cosas no, pero si hay algo que a la mujer se le persigue son tres cosas: ser virgen, ser madre y ser esposa. O sea, hoy hablar de virginidad muy difícil.
Y nosotros hablamos de la Virgen María, por eso a la Virgen María siempre se le perseguirá. Hablamos de ser madre. Como una mujer tiene la matriz, la maternidad, está llamada a gestar la vida, y eso es lo que se ataca, la vida. Con todas estas leyes abortistas, con todo esto es ir en contra de la vida. Y ser esposa. O sea, hablar de ser esposa es como un término un poco anticuado. Pero ojalá nosotros, a través de la revelación y de la palabra, nos iluminara lo que significa ser esposa, lo que significa ser madre y lo que significa ser virgen. Pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es hablar acerca de la vida. Y es cierto que la vida tiene un valor, como muchas cosas que nosotros tenemos valores. De hecho, cuando hablamos del valor, a mí siempre me gusta decir dos cosas acerca del valor. Todas las cosas, hermanos, tienen un valor subjetivo y un valor objetivo. Por ejemplo, si yo te digo, este micrófono que tengo en la mano tiene un valor objetivo. ¿Qué significa? Que tiene un precio. Es decir, es un objeto que puede costar 400, 500 o 600 pesos. Ese es el valor objetivo. Pero existe un valor subjetivo. ¿Cuál es ese valor subjetivo? El que depende del sujeto. Es como si de pronto a ti, tu mamá, te regalara un rosario. Y a lo mejor el rosario no vale ni 50 pesos. Y puede ver un rosario de oro que vale 1000 pesos. Tiene un valor objetivo, 1000 pesos. Pero tiene un valor subjetivo, que te lo dio tu mamá. Y tú puedes decir, para mí, este rosario vale muchísimo, porque me lo dio mi mamá. ¿Me lo vende? No, porque para mí tiene un valor subjetivo, es decir, del sujeto. Lo mismo nosotros tenemos que descubrir en nuestra vida que hay muchas cosas que tienen valor. De hecho, en la filosofía, hablando del problema que tiene Descartes, de pienso, luego existe, el Papa Francisco, hablando sobre la teología del cuerpo, y muchos filósofos resuelven el problema con el concepto del valor. Por eso el valor es importantísimo. Y nosotros nos hemos dado cuenta que hay valores que antes regían a la sociedad y que ahora esos valores ya no rigen a la sociedad. Por ejemplo, uno de los valores que se ha ido perdiendo es la familia. O sea, hablar de familia ya no tiene ningún valor. De hecho, las estadísticas muestran que hoy en día una jovencita o un jovencito no se quieren casar, simplemente se juntan para ver si funciona o no funciona, pero no hay un valor. O sea, no aparece el valor de la familia, ni mucho menos el valor del matrimonio. Y hay muchos valores, como la sexualidad, como la persona misma, hablar de la dignidad de la persona, que antes regía la sociedad, pero ahora ya no. O sea, ahora poder hablar con un término y un lenguaje es un poco complicado. Por eso el lenguaje ha perdido mucho sentido. Las expresiones, las palabras, lo que nosotros decimos con nuestras palabras. De hecho, el español es un lenguaje muy bonito, pero hoy en día lo convertimos en un lenguaje un poco cortante. O sea, que ni siquiera nosotros muchas veces lo entendemos. Y se pierden estos valores, el valor en la casa, con los hermanos, el valor de ayuda mutua, el valor del respeto mutuo, el valor en la casa de ayudar. Todas estas cosas se pierden. Entonces hoy en día estos valores que se van perdiendo, ¿qué es lo que nosotros procuramos como iglesia? Pues al menos recuperarlos, porque aparece una cultura y la cultura es muy importante. Hay una nueva cultura que esperemos que en la familia se pueda dar esta cultura. ¿Qué es la cultura? Es cómo se puede regir una sociedad. Una sociedad está regida por las familias que lo congregan y en ese ambiente hay tradiciones. Cada pueblo tiene sus tradiciones. Es como hablar que si soy de Zacatecas, tienes tus tradiciones. Si soy de Veracruz, tengo mis tradiciones. Pero también hay un valor cultural. La cultura es muy importante.
Hay un valor cívico a través de la cultura, del arte, de la ciencia, de la música. Todo eso es parte de la cultura de un pueblo. Pero si estas partes de la cultura se va perdiendo, pues no queda nada. Entonces, hablando del valor, nosotros tenemos que hacer referencia a la vida. O sea, la vida, esto es interesante porque en la filosofía se estudia muchísimo la vida, qué significa la vida, qué significa vivir. Y de hecho eso es lo que nosotros tenemos más preciado. Lo más preciado que tenemos nosotros es la vida. O sea, la vida es algo que uno tiene que valorar muchísimo. Tanto es así que en la filosofía siempre hablamos en una gradualidad de vida. Existe la vida vegetativa, la vida sensitiva y la vida intelectual, como una especie de gradualidad. La vida vegetativa, porque antes de la vida vegetativa existe algo que se llama ser inerte. O sea, hay algo que es inerte. Por ejemplo, una roca es inerte, o sea, no tiene movimiento. Padre, pero yo he visto de rocas que se mueven. Sí, las mueve el aire, tienen una cierta característica. Pero la vida vegetativa, hasta el nombre lo dice, vegetal, o sea, tiene que ver con las plantas. O sea, todo lo que es vegetativo, las plantas, los árboles, uno mira alrededor y ve toda esta vida, es parte de la vida. De hecho, una de las características por el cual el hombre quiere ir a otro planeta es descubrir vida. Incluso las bacterias, los virus son vida. Tú imagínate si llegaran a descubrir en Marte una bacteria o un virus, eso es vida, porque ya tiene movimiento en sí mismo. Pero también existe la vida sensitiva. La vida sensitiva es lo que se caracteriza los animales. Los animales tienen vida sensitiva. Los filósofos siempre hablaban del instinto. Los animales se mueven a través del instinto. El hombre no. El hombre tiene la intuición, lo que llamamos el sentido común. Aunque los animales también tienen, en esta vida sensitiva, también tienen lo que nosotros decimos los sentidos externos, el gusto, el olfato, el tacto, pero los animales se mueven por el instinto, que es la supervivencia. O sea, todo hombre, al igual que los animales, tiene que tener esta supervivencia, sobrevivir, pues, en pocas palabras. Y los animales, si tú les das de comer, ellos están ahí, porque es una manera de sobrevivir. O sea, tienen esta supervivencia, pero ellos tienen una vida sensitiva. El hombre también tiene vida vegetativa. Por eso ustedes han escuchado alguna vez de alguien que de pronto tuvo alguna parálisis y quedó en vida vegetativa. Dijo, no, quedó en vida vegetativa, lo están alimentando con una sonda, pero no tiene ese conocimiento. Pero aquí es donde entra el valor. O sea, aunque sea vida vegetativa, tiene un valor. Por eso se acuerdan cuando hablábamos nosotros, hablando del Papa Francisco, hablando de la creación, que nos toca cuidar la creación, en las catequesis que dábamos los jueves. O sea, la creación tiene un valor, porque es la vida misma. O sea, nuestro planeta tiene vida y hay que cuidarlo. Somos como parte de este jardín inmenso que es nuestro planeta y pertenecemos a este jardín donde tenemos que cuidarlo. Y nosotros también tenemos vida sensitiva, no sé si sentimos. De hecho, una de las razones por la que el hombre a veces se queda en la vida sensitiva, o sea, en el sentimiento. O sea, cuando alguien dice, es que me enamoré de una persona, lo amo, lo quiero, es que lo siento. O sea, siento algo por esa persona, se siente, solamente se mueve al nivel de sentimiento. Pero no tiene esta capacidad intelectual de la voluntad. Por eso en lo sublime de la relación de la vida aparece la inteligencia y la voluntad. Es decir, el hombre tiene la capacidad de tener inteligencia, tiene la capacidad de la voluntad de optar entre el bien y el mal, y tiene la capacidad de, a través de la inteligencia, buscar la verdad. La otra vez estaba viendo un documental que me encantó muchísimo acerca, la pregunta era,
quién es el primer hombre, o sea, quién fue el primer hombre, y hacen toda una historia, cómo nuestros ancestros vivían en los árboles, como los monos, o sea, la vida sensitiva. Y la supervivencia, porque se alimentaban de vegetales, hizo que bajaran del árbol y arriesgaran un poquito más para buscar alimento. Entonces uno tuvo que arriesgar, y ese arriesgar implica también que alguno puede morir, porque va a lo desconocido, imagínate para ellos. Entonces descubren lo que significa comer carne, y los que son nutriólogos hablamos de los macronutrientes y los micronutrientes. Macro es grande, micro es pequeño. Los macronutrientes pues ya sabemos que son las grasas, las proteínas y los carbohidratos, y los micronutrientes lo que nosotros llamamos como vitaminas y minerales. Entonces imagínate, cuando comen la proteína, la carne, el alimento da algo, o sea, te mueve en el cerebro. Por eso hay gente que de pronto dice, no he desayunado, no he comido, hasta se enfada, hasta le duele la cabeza, y cuando come algo, hasta ya tiene capacidad de pensar y de razonar. Por eso a los niños hay que alimentarlos bien y hay que nutrirlos bien con sus vitaminas y sus comidas, porque le da capacidad, le da inteligencia. Si no come bien, pues a lo mejor eso es lo que le falta a tu hijo cuando dice no se te queda nada, a lo mejor le falta comer bien. Y tú dices, este es flojo, no sabe nada. No, es que no come bien. O lo viceversa, que come de más. Entonces el comer de más sientes una satisfacción, como le pasó a estos hombres. Pero lo interesante es cuando estos hombres empiezan a buscar como una manera de comunicarse el lenguaje. Y para no hacerlo largo, ¿cuál es, digamos así, el primer hombre? El primer hombre es el que puede contar su historia, el que tiene la capacidad de soñar y de razonar y de poder tener un pasado, un presente y un futuro, que puede contar una historia del pasado, que puede contar el presente y que puede contar el futuro. Ese es el primer hombre. Para nosotros los cristianos es interesante el pasado, porque el pasado siempre se ilumina a través de la fe, el presente con la caridad, con el amor, y el futuro con la esperanza. Todo eso hay que verlo desde la revelación, pero aquí estamos hablando de la vida, de lo sublime que es el hombre, es decir, la plenitud de la vida, que es la capacidad de tener inteligencia y tener raciocinio. Por eso dice el tema, dice Jesucristo en el Evangelio de Juan 10:10, yo he venido a dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. Claro que Jesucristo habla de una vida más allá de esta vida, que es la vida eterna. Es vida, hermano. Por eso Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. En el cristianismo católico nosotros decimos que el hombre no se muere, sino que pasa a mejor vida, porque la vida continúa. Pasamos por la muerte, parece que se corrompe el cuerpo, pero tenemos alma. Y luego hablamos de esta vida eterna. La vida eterna es tener dentro de nosotros la divinidad de Dios, y la divinidad de Dios es el amor. De hecho, yo estoy haciendo un artículo que todavía no lo termino, porque no solamente tiene que ser teológico, sino filosófico. A ver si ahora que esté en la cirugía voy a tener más tiempo para pensar, para meditar, para filosofar, ver a los filósofos, leer algún libro que se acerca de la vida eterna, si existe otra vida después de esta vida. Claro que nosotros lo sabemos por la fe, pero filosóficamente, ¿cómo podemos hablar? O sea, cuando hablo de filosofía hablo de la sabiduría que tenemos nosotros, del pueblo. O sea, ¿cómo podéis tener esta certeza en el corazón de la vida eterna? O sea, si existe una vida más allá de la muerte, que si eso sería estupendo, porque es vida. Entonces Jesucristo ha venido para darnos vida. Bien, hermanos, ahora en este tiempo, si se fijan, cuando hablamos de la cultura de la vida, hablamos de un valor que para nosotros es muy importante, que significa la dignidad humana. La dignidad humana, ya hablamos que como en la gradualidad de la vida, la característica del hombre es que tiene inteligencia y tiene voluntad. ¿Qué es lo que te hace ser humano?
que tienes inteligencia y tienes voluntad. Por eso un robot, aunque un robot tiene una memoria que puede tener 5 terabytes o puede ser infinita la memoria, si no tiene inteligencia y no tiene voluntad, no es humano. O sea, el humano tiene que tener inteligencia y tiene que tener voluntad. Eso es lo característico del humano, de una persona. Padre, pero mi tío está en vida vegetativa, ya no tiene inteligencia, ya no tiene voluntad, entonces no tiene vida. Sí, tiene vida vegetativa. Y aunque tenga esa vida vegetativa, aparece un término que para nosotros es muy importante, la persona. El término de persona. Por eso para nosotros los hombres tenemos un primer valor, que es la dignidad humana. ¿Qué significa la dignidad? Aquello que te pertenece. Ese es el concepto de dignidad, aquello que te pertenece. ¿Y qué es lo que te pertenece? La vida. O sea, primero la vida. También se puede hablar de una casa digna. O sea, tú podrías decir, a mí me pertenece una casa digna, y a lo mejor no tienes los recursos para tener una casa digna, tienes que rentar, lo que sea, pero se busca tener la dignidad más posible, o sea, aquello que te pertenece, que te ayude a ti en tu vida para poder sobrevivir. Por eso la dignidad es muy importante. Por ejemplo, en una mujer, cuando hablamos de dignidad, hablamos de su cuerpo. Por ejemplo, la sexualidad es aquello que le pertenece, que le hace ser mujer, que es parte de su ser mujer, la sexualidad. Por eso nosotros tenemos que ver estas circunstancias del valor de la vida, tanto del inicio de una persona hasta el final. O sea, hoy en día los 3 vinieron a verme para hablar sobre la tanatología, ¿no? O sea, que es algo que te ayuda a ver como el valor cuando una persona se va acercando al sufrimiento y sobre todo a la enfermedad y la muerte. O sea, una persona mayor, una persona anciana, tiene un valor inmenso, un valor genial. De hecho, en el Japón, estaba leyendo un artículo que los japoneses es un país de primer mundo, de verdad es un país de primer mundo. Es algo que te sobrepasa, es algo que de verdad, o sea, te lleva por lo que ni te imaginas. Yo estuve en el Japón y eso no me lo cuenta nadie. Yo nunca había visto una taza de baño que fuera electrónica. Era electrónico la taza de baño. Es una cosa sorprendente. Pero los japoneses tienen un problema, que se suicidan muchos. O sea, Japón tiene el primer lugar de suicidios de gente, tanto mayores como jóvenes. Tanto es así que en el Japón tuvieron que hacer un ministro que le llaman ministro de soledad. Y no lo estoy inventando, tú lo puedes ver. Porque mucha gente se siente sola, sobre todo los ancianos, y hablamos de darle calidad de vida, darle una vida mejor, y para darle calidad de vida mejor lo mandamos a un asilo de ancianos, ahí le van a dar mayor calidad de vida porque van a estar enfermeros, va a haber gente que lo va a estar atendiendo, porque realmente yo no tengo tiempo para atenderlo, porque a mí lo único que me interesa es una persona en cuanto produce. Si no produce no sirve para nada. O sea, ¿qué se traduce la vida? En la productividad. O sea, si una persona produce en la sociedad, vale, y si no produce, no vale ni un peso. Y eso es una mentira. Por eso se busca siempre buscar a la dignidad de la persona. Y nosotros nos hemos creído este cuento. O sea, mientras yo sea joven, mientras yo pueda producir algo, mientras yo pueda servir, está muy bien. Pero ya cuando llegas anciano, a viejo, dices, pues yo ya no sirvo, ya no produzco nada. Entonces esa persona se deprime y lo único que desea es la muerte, porque ya no tiene ningún valor. Y eso es una mentira, eso no es verdad. Ojalá tuviéramos tiempo en uno de los temas a hablar sobre la ancianidad, que las viudas y las ancianas tienen un papel muy importante en la iglesia. Por eso la cultura que nosotros hablamos es a través del Evangelio, da una nueva manera de vivir. El Evangelio te ayuda a vivir de una manera diferente, distinta. Entonces nosotros empezamos con esta pregunta:
¿De dónde le viene a la persona el valor de la vida? Fíjate, esto es interesante. Ustedes ya vayan pensando, igual los que están siguiendo la transmisión, ¿de dónde le viene a la persona el valor de la vida? Pienso que usted ya lo sabe, ¿no? La respuesta, o más o menos ya piensan de dónde viene el valor de la vida de una persona. O sea, ¿de dónde nos viene el valor a una persona? Pues bien, nosotros aquí sugiere que nos presentemos, pero pienso que nos conocemos todos, ¿verdad? Aquí está, todos alguna vez nos hemos visto, ¿no? No hay ningún extraño. No, ¿verdad? Hasta Juan Diego está aquí, que ya no lo habíamos visto, ya está aquí con nosotros, o sea, estamos aquí, pienso que nos conocemos, ¿bien? Entonces ya poco a poco pues nos vamos conociendo, bien. Todos nosotros aquí nos pedía que hiciéramos un material, pero en verdad no es que no tenga tiempo, sino que me siento un poco imposibilitado porque tengo que estar moviéndome y toda la tarde tuve que guardar reposo. Los que no sepan, tuve una ruptura del tendón de 4 centímetros. El jueves, si Dios quiere, me van a operar por la mañana. El miércoles entro al hospital con el hematólogo por el problema de la sangre y todo esto que ya les he platicado. Y por la mañana será la cirugía. En la mañana, y a lo mejor me van a dar de alta hasta el domingo. Entonces, ¿qué es lo que pide? Reposo. Que no mueva el pie. Lo tengo que reposar porque como está roto, pues si me estoy moviendo se puede ir rompiendo más hasta que el pie me quede colgado. Y pues no quiero eso. O sea, yo al menos que me hagan la cirugía y ya está. Entonces nos pedía que se les entregáramos un gafet como una especie de ladrillo y que todos pusiéramos alguna frase. Yo construyo una sociedad en Cristo. Esa era. Yo construyo una sociedad en Cristo. Yo edifico la iglesia con mi testimonio. Juntos nos comprendemos en un mundo más justo. Estoy llamado a la participación cristiana. Y que por otro lado pusiéramos nuestro nombre. Pero ya con eso ve pensando. Sobre todo, la pregunta fundamental es: ¿de dónde le viene a la persona el valor de la vida? Es importante mencionar que en este tema iniciamos un pequeño camino que nos lleve a ir transformando nuestra realidad a la luz del proyecto de Dios. O sea, todos nosotros, yo siempre he dicho algo y para mí es fundamental: siempre que tú vengas a la iglesia y siempre que tengas una relación con Dios, tienes que ponerlo siempre en el amor. O sea, si tú necesitas un día leer las Escrituras, velo desde la perspectiva del amor o desde la óptica del amor. O sea, desde que entres en la iglesia, tú tienes que verlo desde esa óptica, de que Dios te ama. Y todo lo que nosotros hagamos en la iglesia es por amor, inclusive la corrección, por amor. Inclusive, Juan Diego, cuando tu mamá te da con el fajo, porque sabes que has hecho mal, es por amor. Hasta la corrección es por amor. Por eso a nosotros no se nos tiene que olvidar esto, ¿no? Y hay un proyecto que es de Dios. Por ello es conveniente que a lo largo de cada uno de los temas se nos vaya ayudando a las personas a ir generando acciones. Esto es lo que a mí me importa de los ejercicios espirituales, que no solamente se quede en un conocimiento, sino que podamos actuar, sino que podamos hacer una acción concreta en favor de la propia familia y de la comunidad. ¿Vale? Pues nada, hermanos, sean todos bienvenidos a este primer encuentro, que estaremos aquí martes, miércoles, jueves, viernes, preparándonos para la Pascua. En este año, pues todavía estamos con lo del COVID, es un poco diferente. Bien, nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cuál ha sido mi motivación para participar en estos ejercicios espirituales? O sea, ¿qué es lo que te ha motivado a ti a hacer los ejercicios espirituales? Cierto que los cristianos católicos que tienen más años, ellos todos los años buscan participar de sus ejercicios espirituales. Es como parte ya de su cultura, de su testimonio de fe, parte de su vida también. O sea, así como participan del miércoles de ceniza y participan de la Pascua, para ellos es muy importante los ejercicios espirituales.
O sea, que tanto es así que pienso que no vivirían la Pascua si no hacen sus ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales, hasta el nombre lo dice, ejercicios espiritual. O sea, así como tú, por ejemplo, yo después de la cirugía tendré que hacer una rehabilitación del pie, es decir, tendré que hacer ejercicio para que pueda tener movilidad el tendón. Nosotros también tenemos que rehabilitarnos, es decir, tenemos que hacer ejercicio para que nuestro corazón se vaya ejercitando. ¿Por qué? Porque el corazón simplemente se olvida de Dios. O sea, nuestro corazón en muchos momentos nos apartamos de Dios. Y si tú quieres estar en una salud espiritual, quieres estar bien, pues haces tus ejercicios espirituales, que siempre es una llamada a la conversión, a convertirnos. ¿Qué quisiera encontrar yo en estos ejercicios espirituales? De cualquier forma, Dios se ha valido de diferentes mediaciones para encontrarnos aquí reunidos. De hecho, cuando yo venía me estaba acordando, todos los años yo suelo entregar un volante y en el volante pongo ejercicios espirituales para familia, ejercicios espirituales para jóvenes, ejercicios espirituales para los niños, ¿se acuerdan? Siempre. Y este año no lo hice. O sea, me quedé así como, bueno, pues, porque como hoy podemos estar aquí, como mañana ya pueden decir, se cierran el templo por la pandemia. Porque así estuvimos el año pasado, ¿se acuerdan? Que abríamos y cerrábamos, abríamos y cerrábamos. En enero todavía se abrió y de pronto cuando ya estábamos para la presentación de los niños al templo, se cierra otra vez. Entonces no tenemos como pastoralmente como algo concreto, pero no por eso no vamos a dejar de hacer algo. O sea, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. Entonces a través de estas mediaciones uno puede haber venido porque lo escuchó en la misa, porque alguna amiga te invitó, porque alguien te dijo, y qué bueno que estamos aquí. Lo importante es que estamos aquí, ¿vale? Bien, vamos a hacer una pequeña como oración. Ustedes van a decir así: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Señor, nos has llamado a ser constructores de tu reino en el mundo, pero a veces tenemos la tentación de ser autosuficientes. Si el Señor... Señor, reconocemos que el camino que nos has marcado para la arquidiócesis es construir una iglesia solidaria en la que la participación cristiana enseñándonos a ser humildes. Señor, ayúdame a ser corresponsable en la iglesia y en la sociedad, pues si tú no estás en el centro, todo pierde sentido cristiano. Bien, algo que es muy importante que nosotros podamos descubrir y que será como una especie de dinámica es ¿qué tan nosotros tenemos un conocimiento de lo que pasa alrededor de la sociedad y tenemos un cierto discernimiento de lo que nosotros vamos viendo en la familia, con los hijos, con los amigos de tus hijos, lo que se dice en las telenovelas, los medios de comunicación, lo que nosotros vamos escuchando? Yo les pregunto a ustedes, ¿alguien sabe qué es la cultura de la muerte? Si él... Sí, él dice, porque estamos siguiendo la transmisión, que hablar de la cultura de la muerte es que ciertas personas tienen como esta, no decía autosuficiencia, pero como que quieren aplastar a los demás, y que el gobierno está como a favor de esto, del aborto, de los ancianos, que la eutanasia decía, me parece, y toda esta parte. Sí, es verdad, o sea, se da una cultura de la muerte. ¿Qué más? ¿Qué es la cultura de la muerte?
los anticonceptivos y tal. Tú, que es parte de la cultura de la muerte. De los homosexuales, lesbianas, la cultura de la muerte. Acuérdense, aquí nosotros tenemos que tener como claro que detrás nosotros no tenemos nada en contra de los homosexuales ni de las lesbianas. Nosotros lo único que defendemos es la persona y la dignidad de la persona. O sea, eso es fundamental. O sea, una persona que tiene una inclinación a una persona del mismo sexo, aunque tenga esa inclinación, no deja de ser y vale por ser. Y nosotros como cristianos tenemos un valor porque es persona. ¿Qué sería la cultura de la muerte? Lo que tú dices, ir en contra de la persona. O sea, todo lo que atiente contra lo que es la persona. ¿Tú qué piensas? ¿Qué ibas a decir tú? ¿Tú qué decías? ¿Alguien por aquí? La cultura de la muerte, decías tú, el pecado, decías tú, Toño. Atentar contra la vida. O sea, la cultura de la muerte es atentar contra la vida. Es importante que ustedes vayan descubriendo esa cultura de muerte, porque hay prácticas que son prácticas hasta religiosas que nos llevan a una cultura de muerte. Por ejemplo, la Santa Muerte es parte de una cultura de muerte, o sea, que se mete muchísimo. Yo una vez, estando allá en San Juan de Dios, donde venden el centro joyero, había una señora que llevaba a su hijo yo pienso que tendría como 11 años, y buscaban una medallita de la Santa Muerte, y para su hijo también, o sea, le transmitía eso, el culto de la muerte. O sea, tú tienes que traer tu medallita de la Santa Muerte. Yo soy muy respetuoso, yo respeto siempre, no digo nada, o sea, no me pongo a pelear, ay señora, que esto, que lo otro, no, o sea, pero es curioso cómo tú observas cómo aparece esa cultura de muerte. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, nosotros, los cristianos, no estamos en contra de las personas que tienen atracción del mismo sexo ni nada de esto. O sea, al contrario, o sea, siempre vemos el valor de la persona. Esto es, nosotros lo único que sí estamos en contra es lo que significa el pecado. O sea, aquello que te aparta de Dios, eso sí. Pero eso lo explicaremos con más calma. Aquí lo importante es que ustedes vayan viendo que primero que sean conscientes que hay una cultura de muerte. O sea, basta con que ustedes vean las series de Netflix y tal, que muchos hablan de cultura de muerte, donde hay asesinatos, el narcotráfico, donde, aunque lo diga José Alfredo Jiménez con su canción, que la vida no vale nada, o sea, muchas veces nosotros podemos caer en esto. O sea, que una persona se le puede asesinar y se le puede matar porque no tiene ningún valor. O sea, mismo aquí en Guadalajara, hace días, me parece que La Jauja, ¿no? ¿Dónde fue? Que estaban unos albañiles, hasta unos niños, allí esperando la paga, la raya, y de pronto pasan unos y les disparan y los matan como si no les importara. Me parece que murieron como 8 personas, ¿no? ¿Cierto? O 9, no sé. O sea, todo esto es cultura de la muerte. O sea, todo eso, los narcocorridos, todo eso que ustedes ven así, que aparentemente es como que tú te la vas a pasar bien y muy bien. O sea, no, o sea, ¿cuánto puede vivir un narcotraficante? O sea, 40, 42 años. Claro, si están en la cárcel viven más años, pero, o sea, hay una cultura de muerte. O sea, eso es que yo pienso que ustedes se den cuenta, que existe esa cultura de muerte y que muchas veces los hijos pueden entrar en ese ambiente de cultura de muerte. Bien, ahora si vemos que hay esa cultura de muerte, ustedes así, si estamos llamados a ser cristianos, católicos, a ver, dime tú un argumento donde tú puedas hablar para defender la vida, un argumento. El amor. O sea, que hay un argumento para defender la vida, es el amor. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Están de acuerdo o no?
A ver, un argumento que usted me diga, en contra de la cultura de la muerte, yo tengo un argumento para defender la vida. Porque nosotros hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de las marchas que hacemos nosotros para defender la vida, pero ¿qué defiendes? O sea, ¿qué significa la vida para ti? Así, ¿qué valor tú le das a la vida? O sea, ¿qué significado tiene para cada uno de nosotros la vida? Si se fijan detrás, vamos buscando respuesta a la pregunta que nos hicimos. O sea, ¿de dónde procede el valor de la vida humana? ¿De dónde nosotros podemos tener este valor? Pues es nosotros importante que nosotros también tengamos un argumento para hablar de la vida. O sea, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es un argumento, pero imaginad que yo me dices algo sobre eso, pero yo te digo, yo soy ateo, no creo en Dios. No creo en Dios. ¿Cómo le hago? El que tú existas ya es parte de la vida. Pues es importante que ustedes vayan pensando, o sea, los secretos para que ustedes piensen, ¿y yo cómo puedo defender la vida? Cierto que soy cristiano católico, yo creo en Dios, y a mí Dios me ha creado imagen y semejanza de Dios, y como me ha creado imagen y semejanza de Dios, yo soy una persona. Y hablamos de una relación de la Santísima Trinidad, que son un solo Dios en tres personas, y podemos poner los argumentos acerca del concepto de persona. Pero si yo digo yo no creo en Dios, ¿cómo me pones un argumento para poder creer en Dios? O sea, ustedes vayan pensando, ¿vale? O sea, igual, o sea, la clave está en el mismo concepto de vida. Si nosotros vamos descubriendo qué es la vida, lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Es importante, y que sea algo concreto. Nosotros no buscamos polémica, ni siquiera vamos a ponernos ahí al tú por tú, ni nada, o sea, pero nos va ayudando. Fíjense, aquí ponen ciertos argumentos en los secretos espirituales. Fíjense, mi cuerpo, mi decisión. Así dice la gente, ¿no? Es mi cuerpo y yo decido con mi cuerpo lo que yo quiera. Y eso ustedes lo van a ver cada vez más, De hecho, ahora cuando algo tan sencillo como es el uso del cubreboca en tiempo del COVID, por ahí salió uno en Tabasco, un señor que le decían que quería entrar a una plaza pero sin el cubreboca, y él decía, es mi cuerpo y yo decido de mi cuerpo y nadie me va a poner el cubreboca, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer porque es mi cuerpo y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. O sea, son argumentos que te ponen. O hay gente que dice, no, pues ponte el cubreboca. Ah, no, porque si tú me haces que yo entre con el cubreboca al templo, usted me está a mí marginando. O puede decir, simplemente me estás, ¿cómo se dice cuando una persona discriminando? Me discrimina. Digo, ¿es en serio? ¿Es verdad? Es una discriminación. De hecho, en el gobierno de México se está buscando una ley que los ministros religiosos, cuando hablo de ministros religiosos hablo de no solamente católicos, sino protestantes, lo que sea, que no puede discriminar a alguien. Por ejemplo, si alguien viene y dice, ¿sabe qué? Yo me quiero casar con una persona del mismo sexo, y tú dices, ¿sabes qué? Nosotros decimos que no. Ah, no, usted me está discriminando, y como me está discriminando, usted va a la cárcel y puedes pasar en la cárcel 6 o 10 años por discriminar a una persona. Es algo que se está estudiando en el gobierno para que se proyecte esa ley. O sea, imagínense en la dificultad que tenemos nosotros cuando decimos, vamos a hacer buscamos que sean que los padrinos estén casados por la iglesia,
y dice, no, usted me está discriminando y yo quiero ser padrino. Y si usted no me lo hace, usted va a la cárcel. Es más, yo vivo con una mujer, soy mujer y yo quiero que ella sea la madrina. Y si usted me discrimina, usted va a la cárcel. Son argumentos, porque al final vemos esa cultura de muerte. Es mi cuerpo, mi decisión. Fíjense otro argumento. ¿Para qué traemos niños a sufrir? O sea, de hecho es un argumento muy fuerte eso. O sea, hablando de la apertura de la vida, de las mujeres que están abiertas a la vida. ¿Y por qué vamos a tener más hijos? ¿Para qué vas a tener más hijos si lo único que vienen es a sufrir? Y yo he visto señoras grandes, señoras muy cristianas que están en la iglesia, que no sé cómo es la oración, pero cuando ven a un niño chiquitito le hacen una oración, y tú que vas a sufrir tanto y no sé qué. Ya me quedo así, chisachi ni mariachis, ¿qué quiere decir? O sea, y son gente que está en la iglesia. Para que este niño no sufra y no sé qué. O sea, al final es un escándalo a la cruz, lo que veíamos el domingo en la segunda lectura. Hay un escándalo al sufrimiento. ¿Para qué vamos a traer un niño a sufrir cuando lo que se trata es de dar calidad de vida? Calidad de vida, imagínate. O sea, ¿para qué vamos a tener 5 hijos? No, con uno suficiente, con 2. ¿Para qué más hijos? ¿Para que sufra? El papá por allá, la mamá por allá, si el padre es borracho, la mamá no sé qué. Son argumentos fuertes, porque hasta los mismos médicos te dicen, ¿cómo? ¿A poco usted no se ha ligado? ¿No se ha operado? Claro que se tiene que operar. ¿Para qué va a tener más hijos? ¿Para que sufran? ¿Para que no le dé calidad de vida? Es difícil, el argumento es muy fuerte. Muchas mujeres pierden la vida cuando se realizan un aborto clandestino. Es que como está penalizado, tendría que ser legal, porque como lo hacen clandestinamente, tendría que ser algo que se permita, el aborto. Son argumentos fuertes. Ustedes tienen que ir pensando ya sobre la persona, sobre el valor, sobre la vida misma. Cada quien es libre de decidir muerte digna. O sea, cada quien es libre de decidir mi muerte digna. De hecho, hay una polémica, no sé si es en Chile o en Argentina, donde hay una mujer que está buscando su eutanasia, su muerte asistida, porque tiene una enfermedad que ya no puede con ella, el sufrimiento, y dice, ¿sabes qué? Yo me quiero morir. Pero la ley no me permite tener esta muerte digna y yo quiero morirme. Y hay muchos países que han permitido lo que es la eutanasia, o sea, que tú te puedas morir. O sea, que tú te quites la vida tranquilamente. ¿Por qué? Porque el argumento es, tú no sirves, tú no produces, ya, que te mueras. La persona enferma sufre mucho y no se merece tanto dolor. O sea, todo esto ustedes lo tienen que cristianizar ustedes, y verlo desde Dios. La persona enferma sufre mucho y no se merece tanto dolor. De hecho, así dicen cuando murió, ya estaba sufriendo mucho, ya descansó porque estaba sufriendo mucho. Nosotros tenemos que entrar en este discernimiento. Si el paciente decide poner fin a sus sufrimientos innecesarios y degradantes que no le permitan llevar una vida digna, hay que apoyarle. Si él se quiere quitar la vida, porque ya hay que apoyarlo. O sea, ya que se quite la vida. Entonces nosotros, ante estas afirmaciones, ¿qué argumentos damos para defender la vida? ¿En qué nos fundamentamos? Se la pregunta, hermano. Porque cada día ustedes se van a encontrar con esto. Y no solamente con lo que ustedes escuchen de personas fuera, sino con sus hijos. Tu hijo te lo va a decir un día. Y yo, ¿por qué yo puedo decidir con mi cuerpo, no? Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que se me da la gana, ¿o qué? ¿Alguien me dice qué puedo hacer yo con esto? Por eso nosotros respondiendo podemos decir, primer punto, el valor de la persona es una realidad muy compleja. O sea, el valor de la persona es una realidad muy compleja.
¿Tú sabes qué es la complejidad? ¿Alguien sabe qué es la complejidad? La complejidad es como cuando le pediste a la muchacha que te gustaba que si querías que fuera tu novia y ella te dijo, es que yo soy muy compleja. Y tú dijiste, ¿qué es eso? No lo entiendo, pero aún así quieres ser mi novia. Y él te dijo que sí. Y conforme la fuiste conociendo, te diste cuenta que era bien compleja, que se enojaba de todo, que no le gustaba nada, que a veces se levantaba por la mañana bien irritada, que había cosas que no le gustaban de ti, que te decía las cosas, que hacía esto, que hacía lo otro. Esa es la complejidad. Que de cualquier cosa te montaba la bronca, que si no te levantaste y le dijiste mi amor te quiero, cualquier cosa, o sea, ya, es la complejidad. Y tú no lo entendías hasta después. Pues la vida de la persona es una realidad muy compleja, o sea, podemos decir muchas cosas de la vida. Vivimos un tiempo difícil, marcado por la confusión y el relativismo acerca del valor de la vida. Existe una confusión, hay un relativismo, o sea, el relativismo es una corriente filosófica que dice que no existe un valor absoluto. O sea, todo es relativo. ¿Relativo a qué? A lo que tú piensas. O sea, yo soy un sujeto que yo tengo una verdad relativa y esa verdad relativa es la verdad, porque simplemente yo lo pienso. Pero no hay una verdad absoluta. O sea, no existen las verdades absolutas. El amor no es una verdad absoluta, es una verdad relativa, porque para mí el amor es tener sexo y es sexo, ya. Para mí el amor es ayudar a alguien y ese es el amor y ya está. Porque eso es lo que yo pienso, lo que piensa el sujeto. Es lo relativo. De hecho, hoy en día todo se relativiza. La familia, los hijos, el trabajo. No hay una verdad absoluta. Nosotros hablamos de una verdad absoluta. La verdad absoluta es Dios. Como también hay muchos conceptos que son absolutos, que por más que lo busquen relativizarlo, no. Es como el concepto de hombre. El concepto de hombre es un concepto absoluto. O sea, no es relativo, no es lo que tú piensas. Bueno, pero así se habla del relativismo. El Papa San Juan Pablo II alertaba en su encíclica Evangelii Vitae sobre una situación que cuando se pierde el sentido de Dios, se pierde el sentido y la dignidad del hombre. Fíjate que sí, Cuando el hombre pierde de vida el sentido de Dios, inmediatamente se pierde el sentido y la dignidad del hombre. ¿Por qué? Porque, como decía alguien ahí, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero si quitas a Dios de tu vida, el hombre pierde el sentido de la vida. O sea, ya quitas la vida misma, de donde nos viene. Trayendo como consecuencia nefasta lo que llamamos la cultura de la muerte, que se impone en la manera de pensar y de actuar de muchos hombres y mujeres, aún llamándose cristianos. Esa cultura de la muerte también hay entre los cristianos. Es como si tu mamá te dijera, ¿y para qué vas a tener más hijos? ¿Para que sufran? No, mejor lígate, mejor hazte la vasectomía, mejor quítate, ¿cómo le dices? Lígate las trompas, te cierras a la vida. Y hay mujeres cristianas católicas que lo hacen, Miren, hasta me atrevo a decir, padrecitos. No pasa nada. Tú lígate. ¿Para qué vas a tener más hijos? El padrecito te lo dijo. Sí, hasta me dio permiso. Hasta me dio una bendición. Fíjate, eso es un escándalo. No, si hasta él me dijo, porque como ya tengo 3, ¿para qué quiero 4? Fíjate, y aunque el padrecito predique muy bonito y diga cosas así, y de ejercicios espirituales y todo, a veces está metido también en esa cultura de la muerte. Por eso, muchas veces, a las mujeres que se han ligado, muchas veces se busca recanalizarlas, así que volver a que puedan tener hijos. A veces es muy complicado, pero para Dios no hay nada imposible. Pero esa es nuestra cultura de la muerte, que incluso muchos clérigos y mucha gente que está en la iglesia, gente de pastoral, están a favor de esto, que el hombre se haga la vasectomía o que la mujer se ligue. Eso no es cristiano, de verdad os digo, no es cristiano.
que se imponen una manera de pensar, por eso los argumentos son muy fuertes y tú tienes que saberlo, y de actuar de muchos hombres y mujeres aún llamándose cristianos. La pérdida de los valores han hecho que el ser humano cada día llegue al menosprecio de la vida de las personas. Se ha medido el valor de una persona de acuerdo a su capacidad de producir, teniendo como desechables a los que no producen y solo consumen. Fíjate. De manera especial se concibe a los ancianos, niños y personas en extrema pobreza. Esta sociedad se caracteriza por las diferentes formas de crímenes que se cometen, terrorismos, abortos, homicidios, dejando de lado el valor y la dignidad de toda persona. Dios da valor y dignidad a la persona. Eso es lo que nosotros tenemos que partir desde Dios. Escuchemos el relato de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, también posee una altísima dignidad que no podemos pisotear y que estamos llamados a respetar y a promover. La vida es regalo gratuito de Dios, don y tarea que debemos cuidar desde la concepción. Fíjense, desde el momento de la concepción ya es vida. Ahí ya es una vida. De todas sus etapas y hasta la muerte natural, sin relativismo. Está claro que la vida es un don de Dios y más aún la vida humana es considerada sagrada, por lo que Dios la da y la toma. La dignidad de cada ser humano exige respeto a cada persona desde el mismo momento de su concepción. O sea, el valor de la vida es desde la concepción de la vida misma de una persona, porque es una persona. Ya luego podemos poner algunos argumentos que se hablan cuando alguna mujer ha sido violentada, que ha sido abusada por algún hombre, entonces ahí se puede permitir el aborto, tantas cosas que se dicen. O sea que son argumentos muy fuertes. En Jesús, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. En efecto, en este acontecimiento salvífico se revela a la humanidad no solo el amor infinito de Dios, que tanto amó al mundo que dio a su Hijo único, sino también el valor incomparable de cada persona humana. O sea, una persona vale, hermano mío, simplemente por ser persona. Y eso es para nosotros muy importante. O sea, nosotros, vuelvo en este tema acerca de los homosexuales o personas que tienen atracción hacia personas del mismo sexo, por el solo hecho de ser persona, hermano mío, eso es un valor grandísimo. O sea, eso no lo puedes olvidar nunca. El valor de la persona. Ahora más que nunca, ser discípulo de Jesucristo implica vivir contracorriente, frente a un sistema que impone una forma de vida superficial y alienante. Últimamente, resuenan en nuestra sociedad reclamos sobre la legalización al aborto, a la eutanasia, promover la pena de muerte para criminales. Pero también hay otras formas más sutiles que amenazan y laceran la vida y la dignidad de la persona: el tráfico de mujeres, de niños, el consumo de drogas. Fíjate, o sea, cómo se puede destruir con el consumo de drogas, el alcohol. Esto de consumo de drogas, hermano, ¿tú crees que la gente que vende la droga se droga? Es rarísimo. O sea, ellos de verdad, ellos te pueden destruir a ti, pero ellos viven bien, entre comillas, pues, porque tienen su dinerito y todo. Pero a sus hijos, ¿tú crees que son tontos para decirle a su hijo, tú drógate? Claro que no. Los mejores colegios, las mejores universidades, viajes a Europa, todo lo mejor. Pero yo no. ¿Quién es el que está ahí? Pues la gente pobre. Son los que pagan el precio. Ahí ves a los jóvenes drogándose en los bares, mientras el dueño está rico, pero él no se droga, ni tonto. ¿Tú crees que lo va a hacer? Claro que no. Pues de eso vive, es un negocio. Una forma de vida superficial y alienante. El alcohol, la violencia intrafamiliar, sobre todo en mujeres y niños, contagios de enfermedades por descuido, negligencia, irresponsabilidad ante los cuidados que debemos de tener en la pandemia, como por ejemplo, mucha gente no usaba el cubreboca
argumentando que todo era mentira y exponiéndose a contagiarse y a contagiar. También eso es ir en contra de la vida, fíjate. O sea, hasta ahorita no hemos dado cuenta que el uso del cubreboca es que lo tenemos que hacer porque si no va en contra de la dignidad de la persona. No, está exagerando, ¿no? ¿Sí? Porque es una irresponsabilidad. Ante estos desafíos, el nuevo directorio para la catequesis da pautas muy concretas. En el contexto de hoy, urge un compromiso concreto para la defensa de la vida y de su dignidad ante las variadas expresiones de la cultura de la muerte, cada vez más presentes en tantos sectores de la sociedad. La defensa de la dignidad de la vida humana desde el primer instante de su concepción hasta la muerte natural ha tenido siempre en la enseñanza de la Iglesia una voz coherente y autorizada. Ánimo, hermanos. Pienso que todos nosotros estamos llamados a ser portadores de la vida, anunciadores de buenas noticias. Por eso proponemos algunas actitudes que nos ayudan. Conocer la enseñanza de la Iglesia en este campo acerca de la vida. Fomentar la participación y el compromiso social, que podamos tener esta cultura de vida, que se defienda la vida. Desarrollar el sentido crítico ante situaciones que sean contrarios a la cultura de la vida. Ánimo, hermanos, tenemos una misión muy grande. Ahora nuestra sociedad se va a enfrentar con tantos problemas que a lo mejor a nosotros ya estamos inmersos en ellos. Inconscientemente a lo mejor ni nos damos cuenta, pero ya has entrado en esa cultura de la muerte. Incluso hasta a lo mejor lo has permitido. Incluso hasta a lo mejor estás de acuerdo con todas esas preguntas que hemos hecho. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué tengo que sufrir? Ya dejó de sufrir. Mira, ¿para qué traer al niño para que sufran? Mejor hazte la vasectomía. Mejor ponte, lígate, ciérrate a la vida. Todas estas cosas, hermano. Es parte de la cultura que nos toca vivir. Imaginemos que el coronavirus fue algo creado. Imagínate qué perversidad para ir en contra de la dignidad de la persona y de la vida. O sea que si fue algo creado, a estas alturas a lo mejor ya ni nos lo tendríamos que plantear. O sea, ahora tenemos que buscar una solución, cómo ayudarnos. Pero imagínate el poder terminar con las personas, el que no te importe la vida del otro y poderlos acabar. Porque al final yo les dije, lo que se está acabando son las personas de la tercera edad. Y si se quita la persona de la tercera edad, se quita la historia, es decir, se quita el pasado. Entonces no hay un pasado. ¿Qué nos queda? Una sociedad con un presente, pero un presente que se relativiza, un presente que no tiene una esperanza, un presente que vive solamente pensando en sus circunstancias y el yo, pero no piensa en esa esperanza prometedora. Un presente que solamente piensa egoístamente, individualmente, en el individualismo, en el indiferentismo, solamente piensa en sí mismo, no piensa en los demás. Y esa es la sociedad. Y luego los niños, los pequeños, los niños al no tener la figura de los abuelos, que los abuelos son los que ayudan a transmitir la fe, la ternura, todo. Al quitar esta parte, los niños no tienen más que la misma cultura de los padres. ¿Cuál es la cultura de los padres? El bienestar, el ganar dinero, el tener el provecho, el único que importa es trabajar, lo único que importa es lo productivo, pero no importa nada más. Entonces se quita la fe, se arraiga la fe. ¿Cómo poder ayudar esto, hermano? O sea, ¿cómo poder transmitir la vida? ¿Cómo defender la vida? ¿Cómo hablarla de la vida? Ánimo, ¿vale? Pues este es nuestro primer día. Ya mañana estará el Padre Homero, seguiremos la transmisión por la página de Facebook, el miércoles el Padre Homero y yo el jueves no estaré. Estará el Padre Homero y el viernes también, porque yo estaré en el hospital, ¿vale? A lo mejor ya después de la cirugía hago un video en vivo, un screen para que diga, hey, aquí estoy, y doy algún tema, ¿vale? Que solamente sería transmitido por la página de Facebook, lo podrían seguir ahí. Bien, hermanos, muy bien. Nos ponemos de pie y decimos, Padre nuestro, en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Buenas noches a todos.